justo estoy aprendiendo, ha salido esta semana el QR, enviar mensaje a WhatsApp a través del QR. Y Ya, estamos viendo cómo funciona para ver, para enseñarles también, que está bastante interesante. Vamos a ver cómo es que funciona, cómo es el mecanismo. Al claro. parecer, se va a poder poner, por ejemplo, un flyer de Facebook, se va a poner al costado el QR para Y lo que, pones haciendo más chuc, lo toma. exacto, o simplemente descargues la imagen, pases por el QR de WhatsApp y envíe el mensaje para la información de ese producto o de la empresa. Claro, sí, 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 te entiendo. Entonces, está bastante interesante. Bienvenida, Gabriela. Preséntate, por favor. Bueno, mi nombre es Gabriela Volpasos, soy consultora y asesora de salones de belleza y spa en Lima, Perú, y bueno, vengo ya desarrollándome en esa área hace aproximadamente 17 años, así que bueno, conozco bastante de cerca la problemática, las necesidades del sector. Organizo eventos de gestión, ¿no? En todo lo que es la parte de administrativa, de gestión del sector de la belleza, de los salones, ya sean pequeños, medianos o grandes. Y también los llevamos de viaje a ferias internacionales, ya que parte de la formación de todo emprendedor o estilista es también asistir a ferias para ver qué novedades hay, y traer cosas nuevas a su salón en cuanto a productos, temas de gestión, lo que fuera, ¿no? Claro, enfocado al negocio de salones de belleza y spa. Exacto, sí, Qué es algo muy segmentado, sí. muy segmentado, qué genial. Bueno, lo primero, comentarte que yo recuerdo conocerte, como te comenté, a través de un martes de negocio en IPAE hace Mm, mucho tiempo, en el sí, cual diste una cátedra de atención al cliente súper genial, en la cual incluso interactuabas con las preguntas, decía, mira, yo tengo este caso y tú dijiste, bueno, esto lo debes tratar así. Entonces, de eso quería preguntarte, ujú. hablando de los salones de belleza, pero de repente empezando en general, ¿no? ¿Qué consejos nos puedes dar para la atención de cliente? Y ahora ya hablamos de un post-COVID, es decir, cómo deberíamos atender a los clientes ahora en esta etapa post-COVID. Así es. Bueno, sí, esa es una de las cosas que hemos venido trabajando mucho con los salones. Hacíamos charlas in-house en lo que es atención al cliente, fortalecer esa parte que sabíamos que era una debilidad, y que es lo que marca la diferencia y lo que el cliente hoy día valora, la experiencia, generando Claro. protocolos de bienvenida, de despedida, protocolos de cortesía, protocolos de diagnóstico, porque el punto de partida en un servicio como es el salón de belleza parte de un diagnóstico para tu poder recetar o recomendar algún producto o servicio, ¿no? Esto sí ha variado definitivamente. Si la prioridad antes era el bienestar, ¿no? Y el generar una experiencia placentera. Lo Hoy emocional, día, de repente, ¿no? Antes era como que se sienta bien, que se vaya contento, que se vaya claro, feliz. exacto. Era más sensorial y de bienestar. Ahora pasa a ser más un tema de seguridad. Entonces, bueno, yo siempre pienso que el negocio de la belleza está sustentado en tres pilares, que es el bienestar, es la bioseguridad, que siempre la mencioné, y un tercer punto que es, digamos, la parte técnica que debe tener todo estilista, un nivel técnico alto, ¿no? De perfeccionamiento. Entonces, Claro, si las tres no funcionaban en un alto nivel, el salón de belleza o el negocio tenía ahí una debilidad fuerte. claro, Hoy día, la bioseguridad, que vendría a ser una de las tres columnas, toma todo el peso del negocio. O claro. sea, hoy día incluso el cliente La va a dejar prioridad. de lado, deja de lado la experiencia, de repente dejamos de lado ese saludo efusivo, ese saludo Claro, cálido, y el cliente está esperando más bien el detalle del gel antibacterial, el claro. pediluvio, ¿no? Que es, La digamos, el distancia. tapete desinfectante, los letreros, que son señales sensoriales de que, uy, estamos cumpliendo con todas las normas, de repente el Claro. examen del COVID ahí pegado, el plan de vigilancia registrado ya por el MINSA, en fin, todas esas cositas visuales, digamos que son mensajes estratégicos, tenemos que brindárselo al cliente para que se sienta seguro, ¿no? Ah, ok. Sí. Entonces estamos hablando que la atención en cliente, que ya se percibe desde ahora, está dando por prioridad en este momento, en julio del 2020, a todo lo que tú hagas para cuidar la salud y proteger a tu cliente,
y esto termina siendo como la primera sensación de bienestar. Bueno, estoy seguro en este Exacto. negocio. Sí, porque la persona empieza a relajarse en el momento que se siente seguro. Ahora, Claro, hay varias áreas para trabajar, ¿no? Una es el tema del ambiente, el mobiliario, ¿no? Que esté distanciada cada silla de otra, o por lo menos con una cruz, donde tú veas esas señales claras de que se están respetando las normas, claro, que te los sientas letreros, seguro. como te digo. Luego el uniforme también te dice mucho, Mm, ¿no? El claro. tapaboca, de repente los lentes o el protector facial también te dice mucho. Luego, en el caso del salón de belleza, tenemos la suerte de que muchos de los servicios o de los protocolos de bioseguridad se realizan delante del cliente. Entonces, el cliente visualiza que, por ejemplo, tú sacas las tijeras del esterilizador o las sacas de una Claro. bolsa donde se supone que está sellada. ¿Por qué? Porque ya fue previamente esterilizado. Es muy diferente, por ejemplo, a un servicio de comida donde Donde tú a está ojos detrás. cerrados tienes que Claro. así es tras bambalinas, ¿no? En el salón de belleza, Ahí todo el mismo. tiempo estamos en vitrina, y por lo mismo que estamos en vitrina, el cliente nos está observando, y ahí también hay que tener Wow. mucho cuidado en no relajar las normas de bioseguridad. Por ejemplo, Claro, ser muy yo, estrictos con ese procedimiento, ¿no? Así, sí, 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 para que el cliente no vea, o sea, sienta el mensaje de cumplimiento y no un mensaje de, uy, acá ya se están relajando, porque también podría generarle eso el efecto contrario, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. sí, ahora justo hace poco fui a consumir a un restaurante y me sorprendió porque todos estaban súper cubiertos y algo que me pareció súper interesante era que cuando yo entregué mi tarjeta para hacer el pago, la persona desinfectó la tarjeta. O sea, yo no he visto hasta ahora en ningún negocio que he pagado Que lo hicieran, que alguien lo haga. Entonces, ese marca tipo la diferencia. de detalles marcan la diferencia. No, o sea, Claro. voy a volver a comprar aquí porque desinfectaron la tarjeta, desinfectaron el teclado, Ujú. le pusieron una bolsa más al servicio y limpiaron todo, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo es eso. Genial, gracias. Claro, por ejemplo, yo lo que veo es que en las empresas de delivery, que es lo que ahorita uno más está usando, Ujú. sí, digamos, vienen, ponen en un banquito, le pasan el alcohol, se retiran, eso se ve bastante, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando yo he salido a, por ejemplo, a una bodega, a una farmacia, yo siento que ahí no se está cumpliendo, no sé si te habrá pasado a ti, pero en las bodegas es como que el pediluvio está de adorno porque ahí está a un costado y de Sí, una manera como que nada te invita a pisarlo. Cuando estás adentro es como que no hay un control del aforo, la persona que va a pagar está prácticamente pegada a ti. Entonces, yo siento que en la bodega el dueño no sabe poner reglas, no sabe, digamos, controlar el orden, ¿no? Y pierde un poco el control. Y en la farmacia sí, bueno, te ponen, digamos, una distancia, ¿no? pero Y no, creo que en tampoco algunos es sitios. muy estricto. No es muy Exacto, estricto. entonces sí se nota, sobre todo en los negocios que han, si te das cuenta que han permanecido abiertos durante toda la cuarentena, se siente una cierta relajación ya en Claro, las normas. Más bien los que acaban de aperturar son los que están claro. aplicaditos, ¿no? Exacto. Y Así quizás es. eso se convierte en una diferencia de aquí a un tiempo, ¿cierto? Es como, ok, voy a ir a quien me hace, o sea, quien tiene mejores procedimientos para Ujú. cuidarnos de eso, porque Así es, finalmente a quien no relaje. a quien no Así relaje. es, Es más, así esto es. me acaba de pasar porque también fui hace poco a hacer un examen a una, pues, a una clínica o un espacio de un policlínico donde hacen exámenes y literal, este policlínico tenía menos procedimientos de seguridad que el restaurante. Es decir, Ujú. no había Claro, nadie controlándote la temperatura, no había el alcohol en gel o perdón, claro, el sí, el alcohol gel. en spray Sí, o en sí, gel, no había a la claro. entrada, no había distancia entre las personas, entonces, Y es una clínica y es o un una clínica. laboratorio. Exacto, se supone que esto debería ser más estricto, entonces ahí hay un detalle súper fuerte, Bueno, pero es que ese es un mensaje totalmente contradictorio, porque tú vendes totalmente. salud y, o sea, ese es inconcebible. A mí me ha pasado, bueno, no lo he visto, pero me lo han comentado personas de primera fuente que fueron a hacerse el examen del COVID. Y Wow, para hacerse el examen del COVID no hay tampoco, procedimiento. no se les daba gel antibacterial, en fin, también más o menos la misma atmósfera que tú me cuentas. Entonces, no tiene lógica, ¿no? Claro. Bueno,
Ahí lo que tenemos que hacer es, digamos, tenemos que estar recordando y entrenando permanentemente a nuestro personal y hacerle ver los peligros, ¿no? Que están ahí siempre latentes, porque es una gran responsabilidad abrir en plena pandemia. Por ejemplo, yo estaba analizando en Argentina, todavía no se abren los Wow. comercios en Buenos Aires. A pesar de que ellos están reclamando y Sí, quieren no, abrir. no se abre. Hasta ahora no se abre. Creo que para el 17 están pensando abrir. Entonces quiere decir que ellos han tenido una cuarentena más prolongada que la nuestra. Creo que comenzaron una semana después, pero ahorita estarían como que, como nuestra cuarentena más o menos, ¿no? Un poco más, Claro. quizás una semanita más. Y están sufriendo un montón, ¿no? Entonces, en realidad, el haber aperturado también nos compromete a que tenemos que extremar las medidas de seguridad porque la pandemia sigue. Así es. No, o sea, bueno, de hecho se espera un segundo rebrote, así es que hay que tener mucho cuidado porque en cuanto haya ese segundo rebrote, aún vamos a ser más estrictos justamente por ese tema y vamos a preferir literal marcar la diferencia por cuánto estamos no haciendo el protocolo. Yo siento que no es solo hacer el protocolo, sino es pensar en el cliente. Es decir, preocuparme por esa seguridad que le doy al cliente, por cuidar de que uno no se contagie él y tampoco el personal. Entonces, al menos yo lo percibo así. Y no sé si nos puedes dar unos alcances de cómo ha sido esta evolución, que me parece interesante, porque ha habido todo un cambio y como te he estado siguiendo en Facebook y he visto que tú has estado en todo ese cambio, incluso hubo un momento en el que las cosas no estaban claras, que solamente Sí, sí, así. domicilio y ahí estabas ahí De verdad dejando que podríamos tu voz en escribir un alto. libro, ¿no? Sí, fue una Sí. novela, así, sigue siendo una novela, pero de verdad ¿Me que lo ha puedes contar sido un para mí poquito? A ver cómo fue. ha sido apasionante porque han sido, bueno, más de 100 días, comenzando primero la cuarentena, que bueno, todo el mundo pensaba que eran 15 días y que Exacto. decíamos, bueno, ya esto va a pasar. Después nos dimos Rapidísimo. cuenta que no iba a pasar tan pronto. Y luego empezamos a ver los problemas de, por ejemplo, los alquileres, que fue un primer problema que se Claro. presenta, ¿no? Que obviamente los dueños de los locales no esperan o tampoco la gran mayoría no te va a perdonar la deuda. Claro. Luego, el problema es que nos estaban pasando para la cuarta fase y peleamos y se Wow. formó toda una agrupación que trató de logró tener contacto con el Ministerio de Salud, con la ministra de Producción y se logró adelantar a la segunda fase. Cuando se aperturó la segunda fase, no salimos y se aperturó el Wow. servicio a domicilio, lo cual fue algo que nos descolocó, porque en el rubro de salones de belleza, el domicilio no es un anexo a la peluquería. Claro. El servicio a domicilio es como, digamos, es una actividad independiente a los salones de belleza que la maneja personas independientes, pero no es como un complemento al salón de belleza. Ah, Entonces, ok. como que los salones de belleza se quedaron así, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, eso no podemos realizar. Y, Pero bueno, tampoco, ahí pasaron, tampoco se sí, dio, ¿verdad? O sea, no es no, que sí haya se dicho, dio, o sea, se sí, dio como en palabra, pero no como, uff, cuánta gente no pidiendo porque compras a como por domicilio. claro, porque en realidad el sector que lo hace es un sector bastante pequeño. Claro. Algunos de los estilistas que trabajaban en salones de belleza, algunos salieron a domicilio ya en su desesperación de pensando que ya faltaban cuántos meses, pero realmente no fue mayoritario, ¿no? Y Perfecto. bueno, a las 2 semanas se logró la apertura de los salones de belleza, pero realmente fue un gran movimiento de prensa que movimos. Se juntó mucha gente, muchos dueños de salones, hicieron fuerza, se comunicaron, en fin, se hizo realmente, creo que esta crisis hizo que el gremio, en cierta forma, no todo, pero una gran parte, se uniera con un objetivo común, que era la reactivación del sector, y se logró. Wow. Ahora, ese es un primer paso, pero el segundo paso es ahora, cuando te enfrentas con la realidad, estamos viendo que el negocio pues tiene una productividad del 50% y Claro. eso no es suficiente para mantener la cantidad de personas que teníamos a cargo ni Para para pagar los recuperar lo que se ha alquileres. perdido, ¿no? Porque se han perdido ¿No? muchos Y claro, meses. y cargar con las deudas. Entonces, realmente ahora lamentablemente se están viendo muchos salones que se están devolviendo los locales, que se están cerrando, y va a haber una reacomodación en el sector, ¿no? De mucho personal, digamos, que se va a tener que reubicar,
salones que se están reduciendo, que tenían 2 o 3 locales que ahora son uno solo, o salones que estaban en un local y que dejan ese local y se van a otro más económico. Sí, todo eso está ocurriendo, ¿no? Wow, de hecho acaba de cerrar París, ¿no? O sea, hablando de grandes cambios, acaba de cerrar París, justo la semana pasada acaba de ver una entrevista con un representante de restaurantes que decía, o sea, no es que estemos celebrando, es que estamos pagando las deudas de todos estos meses, nos Así estamos es. recuperando. Sí. Entonces, mi pregunta ahí es, desde el lado que tú estás trabajando, desde los salones de spa y los negocios en general de servicios, ¿hay algún futuro? ¿Podemos visionar algo en base a estas experiencias? Es decir, si alguien está empezando, por ejemplo, muchas personas que lo están viendo y que están empezando y que evidentemente hay deudas, tenemos que pagar todavía algunos compromisos, los alquileres, reducir personal, reducir productividad. ¿Cuál es este camino para poder salir de esto? Bueno, tenemos que reinventarnos, tenemos que volvernos más austeros, definitivamente va a haber ahí cambios, definitivamente en la parte digital, que creo que es la que tú también manejas, hay un cambio en el sentido de que quien no maneje el mundo digital, pues también va a estar fuera, porque hoy día tienes que comunicarte a través de estos medios para llegar a tu cliente. Por ejemplo, hay salones de belleza que se encuentran en centros empresariales, donde están las oficinas, y eso no Claro. se ha reactivado porque siguen trabajando en telemarketing todos los oficinistas. Entonces, hay salones que aunque se haya reactivado la economía, ellos siguen parados, ¿no? Y probablemente ellos ya están devolviendo locales y tendrán que empezar de repente a hacer servicio a domicilio, de repente tendrán que buscarse locales en zonas más residenciales donde capten clientes que viven, o sea, ya Ah, no ok. puedes pretender buscar que tu cliente se va a trasladar grandes distancias, sino que tu cliente potencial es el que vive cerca de tu salón. Y eso sí lo Claro. puedes segmentar a través del Facebook o el Instagram, porque tienes esa posibilidad de poner la zona, el distrito, la edad, los gustos de ese cliente. Luego la venta online de productos y de servicios también, el formar la agenda usando el WhatsApp, usando el Messenger. Así que sí creo que hay que usar mucho la tecnología, el que no la use pues se va a quedar un poco rezagado. Y otro punto importante es trabajar la base de datos. O sea, los salones que no Buenazo. tenían base de datos se han quedado como que, ¿qué hago? Por ejemplo, en un momento donde el gobierno dijo, trabajan al 50% y con previa cita, algunos me llamaron y me dijeron, ¿y cómo es eso de previa cita? Yo no Aquí trabajo le así. decimos cita. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos salones que trabajaban como que el cliente al paso, ¿no? O sea, yo abro mi salón y el cliente caía, pero yo no lo conocía, yo no lo buscaba, y Claro, entonces, y ese cliente tampoco yo le pedía sus datos y el cliente era como un ave de paso, ¿no? Pero exacto. esa dinámica no va a funcionar ahora, sino que los que están aguantando, digamos, la tormenta son los clientes estos que eran frecuentes y que tenían una relación, un vínculo a través de las redes sociales, tenían un vínculo con el salón y el salón se comunicaba con ellos, ¿no? Claro. Pero La que si tú no comunicación tienes, con el cliente. así es, pero si no tienes el dato, por ejemplo, no sé, de su mail, o no lo tienes dentro de tu Facebook y WhatsApp. no tienes su WhatsApp, ¿cómo lo ubicas? Exacto. Ese es un punto muy importante. Muchas personas ahora, tras el COVID, han empezado recién a decir, ah, sí, no, creo que debí pedirle su número, creo que debí dar mi WhatsApp, creo que debimos estar en contacto, porque justo estábamos viendo con algunos emprendedores del centro de Lima, que recién hace unas semanas han empezado a atender a domicilio y decía, perdón, en su local y con colas, pero al 50%, entonces me decían, y Miguel, sí, pues, o sea, imagínate de los 20 años que yo tengo atendiendo, si de las personas que día a día venían, que más o menos eran unas 50, 60 personas, la mitad, no, la cuarta parte de los 50, ya 10 nomás. 10 al día los agregaba al Facebook o les pedía que me den like a la página y los agregaba al WhatsApp. Son Claro. 10 por día. En una Ujú. semana tenías 3, en un año tenías tus 3.600 seguidores, tus 3.600 contactos. Y ahora es que recién lo están valorando. Entonces, esto termina siendo importante y es un consejo que yo se los doy, que hagan base de datos.
lo has tocado, es decir, es algo que yo lo hago, pero tú lo tocaste, y ¿qué recomendación puede ser así? ¿Cómo es que nosotros abordamos y tomamos los datos del cliente? Tú debes saber mucho de esto, ya que nos está diciendo que los que han hecho base de datos son los que ahora están bastante bien. Claro. Y que si los que quieren Bueno, continuar, base de datos. eso en algunos distritos, dependiendo también del sector, resulta más difícil conseguirlos que en otros. Hay sectores donde la gente es mucho más accesible y te da el teléfono y tiene una relación mucho más estrecha, más simple, ¿no? Y hay otros distritos donde el cliente es un poco más frío y no le gusta mucho entrar en vínculo cercano y no te quiere dar el dato. Entonces, en esos casos hay estrategias de marketing de, por ejemplo, hacer sorteos, de hacerles llegar promociones que son solo específicas para mandar por WhatsApp y que no las vas a repetir en el Facebook, por ejemplo. Ah, ok. Entonces, de esa manera el cliente siente que es importante darle el teléfono. Ahora, tampoco saturarlo, ¿no? No irnos al otro extremo de estar constante mandando foto, 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 promoción, 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 porque entonces se cansa el cliente y Claro. definitivamente te bloquea, ¿no? Sí. Ah, entonces, claro, un beneficio para que tenga, pues, un motivo para que te pueda dar el dato. Y luego darle Claro, contenido, el y contenido otra que cosa estuvimos importante haciendo. es no hacer grupos. Por ejemplo, Mm, algunos salones de belleza suelen hacer grupo no, y bueno, yo lo veo porque a veces hasta me agregan a mí también y de pronto empiezo a ver, salió, 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 salió. Entonces, yo no, creo que ahí hay mucho por trabajar, por ejemplo, con sí. las listas de difusión, que yo Las también las listas de uso, difusión, sí, justo me ha pero la llegado tus lista de mensajes de difusión difusión. requiere un trabajo de hormiga Uf, porque tienes que lograr que el cliente te acepte. Si no te acepta, o sea, si no te ha agregado en su lista de contactos, no le va a llegar el mensaje, ¿no? exacto. Pero bueno, es un trabajo de hormiga, pero que vale la pena porque esa es una comunicación directa. O sea, en el Facebook, si tenemos 20,000 amigos y posteamos algo, es probable que por ahí no lo lea y no le llegue, porque no toda tu comunicación va a llegar a todos tus seguidores, ¿no? Sí, Entonces, el WhatsApp sí llega con seguridad, pero si tú tienes 1,000 clientes, individualmente no vas a mandar 1,000 mensajes, es imposible. claro. Entonces, usas La la lista de, herramienta nueva difusión. la lista de difusión. Ahora, es importante, Gabriela, mira, yo soy de las personas que yo me he leído los términos y condiciones de Facebook. Y es muy cierto lo que tú dices, lo paramos comentando en la página y de repente para los que nos escuchan lo volvemos a decir. Si tú tienes, vamos a ponerle, 1,000 seguidores, Facebook dice que tiene la obligación de que le va a llegar al 1% en Facebook de tus seguidores. O sea, de 1,000 le va a llegar a 10 obligatorio. Uh -huh. Pero si tiene comentarios, reacciones, obviamente eso se va a multiplicar y puede llegar a más de 1,000 incluso. En la Así lista, es. así es. Entonces, las listas de difusión terminan siendo un soporte muy bueno para que cuando no le llega esto, te ayudes a través de la lista de difusión y le envíes, pero no spam, no muchas ofertas, sino contenido de valor, contenido que sea de utilidad. Y ahí quiero hacerte otra pregunta, ya yendo para otro lado, porque ya para ir cerrando, quiero abarcar uno, por la parte de los spas, quienes terminan siendo tu público, a quienes les ayudas, a quienes creas contenido, pero también de repente por la parte de emprendedores que están desarrollando su marca personal, su marca de consultoría. ¿Cómo así es que tú desarrollas tu marca personal? ¿Cómo así es que tú encuentras este contenido, desarrollar, fidelizas a tus clientes? Por si alguien está de repente interesado también en seguir tus pasos como consultora. Bueno, han sido años, o sea, en realidad he comenzado yo hace 17 años y, bueno, lo primero que tienes que hacer es dar contenido de valor, ¿no? A tus seguidores para que ellos valoren y aprecien y te agradezcan esas comunicaciones, esas informaciones que le das. O sea, acá la clave es tú hacerte necesaria o necesario dando información valiosa, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Por otro lado, es segmentar. Por ejemplo, vamos a decir, yo trato lo que es, todo lo que es gestión en general. Puedo tocar finanzas, marketing, digital, un poco de todo.
Ujú. Claro que también apelo muchas veces a especialistas. Por ejemplo, ahora último hemos estado asesorándonos de gente de especialista en lo que es seguridad, higiene, en el No, tema como legal, abogado también vi temas que te entrevistaste. tributarios, abogados. Pero, por ejemplo, vamos a decir tú te especializas en digital. Entonces, eso también tiene un valor, un componente importante, porque hoy día el especialista tiene una gran ventaja, y es que no eres uno más del montón, ¿no? Por ejemplo, no es que yo le enseño a todos los microempresarios, a las lavanderías, a los bodegas, farmacias, peluquerías. No, yo estoy enfocada en ese sector. Entonces, por ejemplo, el que se dedica al dentista, pues se va a convertir en un especialista en asesorar al dentista. Claro. El que se dedica, no sé, al rubro de lavanderías, que es un rubro también bastante interesante que se ha desarrollado, o veterinarias, no lo sé. Entonces, eso, el factor de la especialidad es importante. Y lo otro es Genial. generar un contenido de valor, ¿no? Una oferta de valor para quien lo va a recibir, y creo que ahí ya tienes una gran parte ganada, ¿no? Sí, y no sé si estarás de acuerdo con esto, pero yo veo que muchas personas que quieren entrar a este mundo, que incluso me preguntan de repente, Gabriel, ¿y cómo hago para crear contenido, para hacer esto? Al menos lo que yo pienso, y desde donde yo creo contenido, es desapegarse del conocimiento que tienes. No de todo, porque obviamente por una parte, por tu experiencia y por lo que sabes, es que pues tienes tus servicios y te van a contratar, pero una parte, una muestra, algo importante es desapegarse de eso para poder compartirlo, que genera justamente lo que tú decías, este contenido de valor, esta sensación de agradecimiento. Sí, aprendí algo hoy día y pues estoy agradecido, o comento, o comparto, o compro, o recomiendo. ¿Qué opinas Exacto. de este desapego? Yo veo que es un problema muy fuerte, al menos seguramente con las personas que también están en consultoría, pero con los emprendedores. Es decir, los emprendedores normalmente no creen en los contenidos, dicen, no, ¿cómo voy a enseñar eso? Deberían pagarme por eso. Pero pues a veces la información ya está en Internet y ahí veo como un factor muy fuerte para que impide crear buenos contenidos. ¿Qué opinas de esto? Bueno, lo primero que yo recomiendo es no copiar, porque en el Facebook ahora mucha gente copia, replica, bien, de una manera bastante gruesa, tosca, ¿no? Entonces, lo primero es tratar de no copiar, o sea, si alguien tú admiras o te parece que está haciendo bien las cosas, que te sirva de inspiración, pero trata de buscar una diferenciación para no ser Claro. una réplica, una fotocopia de esa persona que tú estás siguiendo, ¿no? Tu estilo, por Eso, decirlo así, ¿no? exacto, tener tu propio estilo o ubicarte dentro de un área de repente que todavía no está explotada. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado desarrollar negocios en áreas que no han sido explotadas, porque pienso que definitivamente es una gran ventaja, ¿no? Entonces, siempre he estado como pensando, a ver, ¿qué hago yo que no ha hecho el resto? Eso ha sido Claro. para mí clave en mis negocios, ¿no? Entonces, básicamente sería no replicar. Y lo otro sería, definitivamente hay que investigar mucho, hay que estudiar, o sea, Cierto. no puedes decir cosas muy simples porque no se la van a creer, porque no les va a satisfacer. Entonces hay que investigar qué está pasando en el mundo, diferentes teorías, Estar actualizado, actualizada, ¿no? Es decir, así ver es, las tendencias, y lo último que profundizar está en los pasando. temas, así Claro. es. Porque No en puedes realidad tener de la sí, nada. tienes razón, porque ahora hay mucha gente que da consejos, ¿no? Sin tener mucho conocimiento. O sea, ahora los medios de comunicación te permiten plantarte frente a una pantalla y hablar, ¿no? Y puedes Y hablar así cualquier como cosa. decían, el papel aguanta todo, ahora el video aguanta todo. Aguanta todo. Entonces, hoy día la cosa es, a ver, ponte con una persona que te pregunte y te responda, ¿no? Por Exacto. otro lado, tienes que ser comunicador, también tienes que tener carisma, no cualquiera tiene llegada, tiene la facilidad de comunicarse de una manera didáctica, porque digamos, tu lector o tu consumidor tiene que sentir que la información que tú se la estás dando es digerible, es práctica para que la pueda llevar a cabo al día siguiente, ¿no? Claro, y sobre todo si vas a hacer consultoría, es decir, ¿cómo puedo hacer consultoría si yo no soy quien hace los contenidos, quien muestro el rostro, quien muestro la cara? Porque ese es un problema muy fuerte. Es como, ah, sí,
pon el flyer, pon el diseño, pon todos los servicios, pero grábate tú. No, qué vergüenza. Entonces, si estás dando el contenido, si tú eres quien va a dar el servicio, la consultoría, ¿cómo no mostrar tu rostro? Y no sé si algunos tienen ese miedo. Dicen, no, Miguel, yo cuando doy a la consultoría, bien, pero entre cámaras, no la hago. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, eso es importantísimo. Yo, por ejemplo, también sigo gente en otros países y he hablado del tema, ¿no? Porque a veces siento que también cuando uno se posiciona como persona es un poco esclavizante, ¿no? O Uf, sea, mientras tú existas, está vigente la empresa. claro, Desapareces y chao, se acabó todo. claro. Pero, sin embargo, cuando converso con otros colegas me dicen, Gabriela, pero ahora el cliente quiere ver la persona que está detrás de la empresa. O sea, Exacto. quiere ver el respaldo, la calidez de esa persona, la palabra, no sé, su don de gente. Entonces, como Claro. que a veces tú ves una empresa y no sabes quién está detrás, no No hay confianza. confías tanto. Exacto. Exacto. Entonces, Y en los bueno, videos se puede ver mucho, o sea, mientras hablamos, sí, la gente puede ver nuestras intenciones, nuestra actitud, la forma en la que el hablamos, lenguaje los no tonos verbal, de voz, claro, es así decir, es. hay muchas cosas que pueden ver y pueden decir, ah, sí confío en esta persona, porque queramos o no, eso es parte de la confianza, porque Así finalmente la red es. social es hablar de personas, y si solamente Ujú. vemos, publico mis productos o publico mis servicios, y ya que la gente me compre, creo que ese es un error, y pues de repente se queda en el olvido. Así es que por ahí es recomendado siempre mostrar y dar la cara ahí. Así es, así es. Así es. Bueno, Gabriela, esas han sido mis preguntas. No sé si tú quisieras agregar algo más a esta conversación. Espero haya sido de tu agrado. Gracias por ser parte de esto. Es la primera invitada de esta nueva temporada, que antes lo hice en Instagram, pero pues Instagram un poco que falló con las grabaciones. Ahora lo estamos haciendo por Zoom y va a salir, como te comenté, van a salir en YouTube y va a salir también en Facebook e Instagram en partecitas, ¿no? Vamos a sacar lo mejor para ir publicándolo y Ah, para hacerlo un poco perfecto, más lo vas a interesante. editar entonces. No, sí, de todas Genial. maneras. No sé Bueno, si tú no, quieres decir algo. te agradezco. Veo que tú también eres un emprendedor que estás compartiendo eh, información de valor, que estás, y realmente de eso se necesita mucho porque estamos hablando que el Perú está lleno de microempresarios, de gente muy creativa en hacer cosas, ¿no? Somos muy habilidosos en vender, en inventar cosas, en desarrollar productos, pero a veces nos falta cómo venderlo o cómo comunicarlo y creo que ahí Claro. la labor de nosotros es muy importante, ¿no? Y bueno, entonces creo que me parece muy bien lo que haces, que lo compartas y que vayas creciendo poco a poco. Qué genial, muchas gracias. Gracias por compartirnos estos tips que ahí vamos a ir editándolo, vamos a sacar poquito a poquito y también el completo. Y para cerrar, Gabriela, gracias por las palabras. No sé, si quieres anunciar algo, es también importante para las personas que nos escuchen y que de repente por ahí quieran o incursionar en el mundo del mundo de los negocios de la belleza, del bienestar, o de repente también la consultoría, lo que tengas, Gabriela, este es el espacio. Bueno, yo creo que ahora hay que definitivamente usar el mundo digital. Creo que es importante, por ejemplo, lo que tú decías. Yo también ya estoy usando Zoom, también he estado usando Instagram. Aprovechemos estas herramientas que nos pueden ayudar a llegar a más gente. También es una gran oportunidad porque te permite ganar tiempo, ya no te tienes que estar desplazando tanto en la ciudad, los riesgos también que implica salir, porque sabemos que se vienen tiempos difíciles, por lo tanto van a haber más robos, más contagios, entonces creo que ahora desde nuestra casa podemos viajar a través de estas herramientas digitales y creo que es necesario que se sumerjan en cursos, en videotutoriales que hay en YouTube de cómo usar el Zoom, de cómo usar el Instagram, en fin, hacer cursos virtuales, todo eso me parece que tiene gran potencial, ¿no? Definitivamente, y explotar al máximo, ¿no? Las herramientas de marketing digital y por otro lado, que mantengan contacto con los clientes que tienen y si no los han tenido, pues logren recuperarlos, ¿no? O sea, logren Claro. buscarlos hasta encontrarlos y empezar a trabajar con ellos algún tipo de comunicación, de promoción especial para mantenerlos como clientes. Si todavía no tienen un negocio definido, creo que hay que
observar bien el mercado. O sea, no es un momento ahorita para invertir porque no sabemos qué va a pasar. Esperemos que de a pocos nos vaya el consumo aumentando, pero creo que ahorita hay que estar observando lo que sucede y quizás sea negocio para las personas, digamos, que están aprovechando la coyuntura de, por ejemplo, Claro, los que venden las mascarillas, mascarillas, todo lo que es bioseguridad, ¿no? Por ejemplo, todos los que hacían separadores de acrílicos, claro, uf, protectores de acrílicos, wow, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es descartable los salones de belleza, los que hacen capas descartables, toallas descartables también. han O sea, despegado. hay muchos negocios que han aprovechado la coyuntura, hasta los que venden el examen del COVID, ¿no? Por ejemplo, Mm, los que venden los termómetros, y claro. así hay una serie de cosas que los que hacen el plan de vigilancia que se exigía, digamos, a todas las empresas, entonces, cantidad de gente que hacía planes de vigilancia. Entonces, han surgido Los de negocios. oxígeno El también, ¿no? oxígeno, exacto. Entonces, hay que buscar también qué necesidades hay ahora. Por ejemplo, ahora yo, por ejemplo, en lo personal, siento que pierdo tiempo yendo al supermercado. Por ahí Claro. paso si es que tengo que ir al banco y entonces aprovecho y compro lo que me falta. Pero en realidad ya prefiero hacer las compras delivery, cosa que antes nunca lo hice. O sea, nunca hice compras de supermercados delivery y ahora uno hace las compras. Pero como a veces el supermercado falla, ahora hay empresas que te dan ese servicio y te lo traen a domicilio y te traen lo que sea. Claro. Entonces, bueno, realmente hay que pensar, ¿no? Qué oportunidades se presentan en esta coyuntura. Si retrocedemos en el tiempo, en los años 90 y 80, donde había pues el terrorismo, hubieron También una negocios crisis. que, claro, hubieron negocios que se fueron a pique y negocios que crecieron que eran coyunturales. Por ejemplo, las velas. Las fábricas de velas se llenaban de dinero, ¿por qué? Porque todo el tiempo se tumbaban las antenas en los ataques terroristas y nos quedábamos sin luz. Oh, Entonces todo el mundo tenía que tener velas y velas y velas que tenías que estudiar con las velas prendidas en todas las casas de Lima, incluso de zonas de... Luego también estos motorcitos que te dan luz, ¿cómo le llaman ah, bueno, tiene estos un motorcitos nombrecito. que, sí, tiene un nombre, no me acuerdo ahorita el No. nombre, pero cada negocio tenía un motorcito en la puerta, porque era tan ruidoso en ese entonces que no lo podían tener dentro, ¿no? Y entonces tú pasabas, por ejemplo, por una calle comercial y la peluquería, la bodega, la panadería, Tenían. la farmacia, todos tenían su equipo electrógeno. Ahí está, el equipo Ah, el electrógeno. teléfono. Pero Entonces, también los que había uno que vendían tenía un foquito, ¿cierto? Que se colgaba. No sé cómo se llama. también, Si pero alguien lo ese es sabe, para la pues. luz, ese es solo para la luz. Ah, claro. Pero el otro era el que generaba la energía para tener Ah, el refrigerador prendido, o sea, te generaba toda la energía necesaria. Y yo recuerdo que caminaba por las calles y el ruido era terrible, claro. que era una característica de esa época, cuando se iba la luz por horas, por días, porque eran antenas, pero de alta tensión que se tumbaban, y de pronto toda la gente que vendía generadores se llenó de dinero, ¿no? Claro. Entonces, fíjate cómo en esas situaciones también hubo gente que aprovechó la coyuntura y creció donde otros se fueron a pique, ¿no? Entonces, bueno, estas situaciones de crisis a veces nos hacen ser creativos, replantearnos nuevas oportunidades de negocio y si no, si estamos en un tipo de negocio, tenemos que buscar darle la vuelta y hacer una reingeniería para Claro. adaptarnos a esta nueva situación, ¿no? Adaptarse lo más rápido, porque a veces se demora mucho en pensar, pero ahora se han dado cuenta que con la tecnología, que con el coronavirus, yo siento que las personas han despertado. Es decir, veo no sé si también te pasa, veo un alto número de personas que estaban trabajando y cómodas en su lugar de trabajo, que ahora mismo ya están compartiendo en sus redes, mira, estoy vendiendo ropa, estoy vendiendo Ah, las mascarillas, o sea, claro. y de alguna manera se han dado cuenta como si no lo hice antes, este es el momento. Y también siento que ha surgido más la solidaridad, o sea, el yo te También, ayudo, tú me ayudas, ¿no? O sea, vendes mascarilla, ok, yo necesito y te las compro para ayudarte, porque las necesito y porque también quiero ayudarte, ¿no? claro. Entonces, eso también está surgiendo mucho y creo que eso era bueno porque estábamos en una etapa
de consumo indiscriminado, nos habíamos vuelto como sociedad muy, muy materialista y ahora nos hemos vuelto más básicos, ¿no? Donde lo Exacto, más importante se ha vuelto realmente cubrir necesidades alimentarias, de salud, y hasta claro, ahí nomás, exacto. porque realmente lo que es entretenimiento, Compra ropa, ya masiva. pasa a un segundo plano, ¿no? Sí. Y hablando de eso, justo estaba leyendo un artículo muy interesante en el cual el gerente de ventas del Jockey Plaza decía, sí, hemos reducido el número de visitantes al centro comercial, pero se han aumentado el valor de gasto Ticket de los promedio. consumidores, de ticket Sí promedio. escuché eso, ¿Qué sí escuché significa? eso. Que mucha gente solo iba a pasear, era como, sí, voy a pasear, me doy la vuelta y ya. Y ahora están más tiempo con su familia y solo van los compradores. Claro, van como al grano, ¿no? O sea, Exacto, antes iban al centro comercial y consumían en el patio de comidas. Ahora, como el exacto, patio de comidas es para llevar, el que va al centro comercial es para comprar en la tienda. exacto. Ahora, eso ya lo escuché y tiene una lógica, y es que luego de un periodo de mucha abstinencia en el consumo, se genera ese deseo de compra desmedido y Sí, también de premiarte, porque cuando tú has estado, vamos a decir, en una situación en donde no gastábamos en nada más que para comernos, ¿no? Y claro. por ahí tú decías, hay que darnos un gustito, porque ya pues no tienes, no sales, no corres, no vas al cine, no vas al restaurante, no haces nada, Claro. o sea, más que estar en tu casa Te estás y privando de esos placeres que antes lo exacto, hacías desmedido, pero que ahora ya no lo haces. Entonces genera claro, como el efecto los rebote que va. extremos, sí. Exacto. Entonces, dicen que hay un efecto, que es el efecto del consumo. Por ejemplo, en Europa, perdón, en la China, dice que los chinos después de esa cuarentena tan prolongada que tuvieron en Wuhan, Ujú. se han ido a consumir, pero las marcas caras, ¿no? En ropa, en Wow. artículos. En Europa, en la parte, digamos, de Italia, España, Alemania, todo ese dinero que no lo gastaron se ha ido al consumo no de marcas, sino de viajes. ¿Por qué? Ah, Porque ese no justo podía. coincide con la entrada de vacaciones, que ellos empiezan a tener el calorcito, ¿no? Empiezan a tener una mejor temperatura. Entonces, ¿qué van a hacer? Dice que todo lo que son centros de veraneo, de playas o de campo, están copados, copados. Y yo entrevisté a un español hace poco que también se había activado a nivel de salones de belleza, Ujú. recién, no sé, hace como un mes. Entonces yo Ya. le decía, y bueno, ¿y cómo está la cosa? Entonces me decía, sí, estamos llenos de citas, porque ahí la reactivación Wow. fue más desbordante. Acá como que el salón de belleza todavía está lento, ¿no? Pero allá sí la gente tenía citas de citas, habían tenido que extender sus horarios y todo. Y me dice, sí, porque en junio después tenemos vacaciones. Y yo, pero Wow. vacaciones, si acabas de estar En 3 meses cuarentena. paralizado, ¿cómo vas a tener vacaciones? Es como si nosotros ahora en julio Claro. quisiéramos 15 días de vacaciones, ¿no? ¿No? Yo ya no quiero vacaciones, yo Fiestas quiero patrias. trabajar. 10 días de fiestas patrias. Claro. Entonces, bueno, nosotros los latinos que vivimos en el día a día, sabemos que el día no trabajado es que no entra plata, ¿no? Claro. Entonces, pero ellos decían, no, 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 yo nosotros sí. no podemos dejar las vacaciones. Y yo, para nosotros vacaciones es ir a la playa o al campo, pero tenemos que salir Ah, de la ciudad. O sea, no oh. Son sus conciben la, tradiciones. no conciben la vacación quedarse en la ciudad. Entonces, Ah, me llamó la atención, ¿no? Porque tener 3 meses paralizado el país, perdón, el negocio, y luego tomarte otra vez 15 días de vacaciones, era wow. como que, no sé, ¿no? Pero bueno, ahí te das cuenta que definitivamente ellos están dispuestos a sacrificar muchas cosas, pero eso no lo van a sacrificar, y todo ese ahorro que han tenido en no hacer ese tipo de gastos, lo van a hacer al salir de la cuarentena, ¿no? Y eso es un Es un pronóstico. fenómeno. Claro, ese fenómeno podría ser un pequeño pronóstico de lo que podría pasar aquí en el Perú, aunque no es un poco claro, digamos que nos va a dar una idea de cómo es que se va a empezar a comportar o incluso ya se están comportando las personas, por ejemplo, de repente en viajes, de repente en turismo, de repente ya ha pasado con el efecto de la comida. Todo el mundo, yo me premio con mi pollito a la brasa. Ya cociné 3 meses, es más, yo lo he hecho, digo, ya, ok, pollito a la brasa, definitivamente.
Es más, por ahí yo claro. lo puedo hacer en el horno, todo, pero no es por el No hecho que queda lo haga. igual, pues no queda igual, Claro, sí. es por el hecho de que, o sea, no voy a cocinar y alguien lo va a traer y voy a comer un pollito a la brasa externo. Y lo mismo con todo. Y lo disfrutas más de lo que lo disfrutabas antes, ¿no? Por un tema de que ya no se volvió Sí, algo frecuente, sino es como un artículo de lujo. sí, literal, literal. Y ahora Sí, mismo, por ejemplo, los ceviches, los chaufas, están muy, muy de moda. Y algo que justo estaba analizando, porque también he estado comprando, que se han quedado solo, al menos en restaurantes, solo los que tenían una sazón y una atención excelente. Porque los que solo tenían volumen porque había personas, yo he visto, Gabriela, chifas que han puesto afuera, se rematan platos, microondas, refrigeradoras, han estado rematando todo porque iban a cerrar el local. Sin embargo, he descubierto nuevos restaurantes porque son restaurantes que ya tenían gente antes, que tenían su base claro. de datos y que tenían una sazón exquisita y una atención. Este restaurante que pasó la tarjeta es ese restaurante y la gente hace cola para Vas a tener que su dar pedido. ese dato. Sí, Pero no, es muy bueno, bueno. definitivamente los negocios sólidos son los que van a, yo creo, mantenerse y sí va a haber una depuración para, Así bueno, es. para pena de muchos que van a quedarse en el aire, ¿no? Que van a tener que buscar otro tipo de actividad o rehacerse, pero definitivamente va a haber una depuración. Por ejemplo, en el rubro de salones de belleza antes no había desempleo. No había un estilista Wow. que se quedara sin trabajo y que al día siguiente no tuviera otro. ¿Por qué? Porque habían muchos salones y poco personal. Entonces se los Mm, peleaban y claro, ahora hay desempleo, o al sea, ahora revés. sí hay desempleo. Entonces cambia totalmente, ¿no? La figura y bueno, lo mismo me imagino que pasa en los restaurantes, que Claro. como tú dices, los restaurantes que eran mínimamente cumplidores, de repente ya no, pues ya no van a captar la cantidad de gente necesaria para subsistir y van a terminar cerrando, ¿no? Así es. Y va a pasar con muchos negocios, ¿no? Sobre todo porque no fidelizaban a los clientes, que es importante, porque solamente era como, bueno, la estrategia es, me ubico en un paradero y porque tienen hambre las personas van a venir. Esos negocios se van a No, depurar. Y en analogía a muchos otros, ¿no? Si se ubican en un espacio donde, bueno, aquí pasa mucha gente, baja mucha gente, aquí voy a estar y le va a chorrear los clientes porque hay otro restaurante y se llena y ahora van a venir al mío, esos van a desaparecer y ahora solo están activos los que han fidelizado y los que han mantenido esa calidad tanto en el producto como la atención, que es importante. sí, lo que te decía también que, por ejemplo, hay que saber, hay que, digamos, como que romperse la cabeza pensando cómo me reinvento. Por ejemplo, no sé, las movilidades escolares es un negocio que se ha ido a cero, ¿no? Sí, Y que va a estar, entonces, ¿en qué hago con mi movilidad? Voy a hacer transporte para mercadería, algo, pero tienes que buscar la manera de reinventarte así como lo hizo la pastelería San Antonio, el café uf, San Antonio que se convirtió en una bodega, un mini market, o también el rústica, ¿no? El rústica rústica, que fue el más exacto. sonado, por decirlo así. Sí, entonces yo creo que ahí hay dos ejemplos claros de cómo se reinventan y lo mismo hay que hacer en otros sectores que se han quedado pues totalmente paralizados, ¿no? Como te digo, el de las movilidades escolares o de repente esos negocios que vivían del flujo de los oficinistas, que ahora los Exacto, oficinistas trabajan ya no están. online, entonces te quedaste sin negocio. Por ejemplo, los que vendían los menús, ¿no? Estos restaurancitos que te vendían los menús a 8, 10 soles y Y que que eran les puros despertó. oficinistas, ¿qué hacen ahora? Claro, ahí ¿No? habría que ver qué ha pasado, pero definitivamente hay que buscar reinventarse y de todas maneras siempre hay opciones. O sea, creo que siempre hay Ahora, de opciones. repente, mira, ese negocio yo lo que pensaría es, si yo antes me sentaba a esperar a que los oficinistas lleguen, pues de Claro. repente ahora puedo empezar a ofrecer eso a las casas, A donde la ya deben estar residencia. hartos de cocinar 3 meses, porque llega un momento en que las personas que no están acostumbradas a cocinar a diario, Sí, de pronto ya quieren, no sé, pues que les traigan un menú casero y a buen precio y de pronto no le vas a estar tocando la puerta. ¿Cuál es la forma de llegar a través de las la redes red. Claro, sociales? claro. Así es. Y es el detalle de siempre, o sea, como mantener el contacto, la proactividad. Y algo importante es que muchos piensan que han cambiado los negocios. Los negocios han cambiado, pero lo que no han cambiado son las necesidades. Es decir, igual necesitas
comer rápido sin cocinar, porque tienes que trabajar, porque ahora tienes más cosas que hacer. Entonces, no hay tiempo para cocinar. Igual, solo que ya no voy a ir a la oficina, voy a comer en Claro, casa. O exacto. sea, es la misma necesidad, solo que se ha trasladado de escenario. Así Entonces, pasa es. lo mismo con todo, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, yo ya necesito ir a recortarme y aquí en San Juan de Miraflores, no sé dónde. La verdad, no sé No, pero dónde hay un todavía. montón de salones que han abierto ¿Así? ya. Ahí te En puedo San Juan. recomendar por ahí. No, sí, sí, recomiéndame alguno y vamos directo. Mira, he venido por recomendación y vamos a chequear tu protocolo. Eso. Muy bien. Cliente incógnito. Está bien, claro. Sí. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Qué buena conversación. Gracias por haber participado. Me he divertido mucho, hemos aprendido mucho. Espero les guste. Ya te estaré pasando pues los enlaces y los videos de esta conversación. Vamos a editarlo y vamos a ver ya vamos a subirlo de todas maneras. Esto muy interesante. Gracias, Genial. Gabriela. Un gusto. No, gracias a ti, Miguel, la verdad un gusto y más aún recordar que estuviste en ese martes de negocios hace No, varios años atrás, hasta ahora lo pero recuerdo. me alegro verte en esto y te felicito por el emprendimiento y bueno, te deseo lo mejor y cuenta conmigo para lo que necesites. Y para todos tus seguidores un gran saludo y que te sigan, ¿no? Que te sigan, que estoy segura que le vas a dar información de mucho valor. Gracias, gracias. No, tú eres mi inspiración desde ese primer día. Literal, tú fuiste mi primera charla. Tú fuiste la primera persona que vi en este tipo de charlas. Dije, wow, o sea, el mundo del emprendimiento es un mundo súper genial. Y yo venía de un mundo totalmente diferente. Yo venía de estudiar ingeniería en la uni. Y cuando empecé a ver, pues, cómo es que hablabas de la atención y cómo es que se puede crear experiencias a través de la buena atención y de generar los negocios, pues wow, me quedé así inspirado. Y desde ahí no me atreví a escribirte, solo te seguí así como, que vamos a ver cómo está, chévere. Y ahora recién que empezamos a crear este contenido, dije, no, vamos a variar. Ya me están escuchando mucho a mí, vamos a variar con personas mucho más capas y que me han inspirado. No, Así pero que gracias, gracias, porque de verdad que sí, pues es muy apasionante este mercado, este mundo, y es muy variado también, o sea, te permite desarrollarte en muchas áreas, ¿no? sí, Y es una sí, aventura diaria. así es, muy creativo también, porque te permite crear cosas muy diferentes, llegar a públicos distintos, con comunicaciones y estilos distintos. Así que bueno, un gusto verte. No, un gusto, Gabriela. Muchas gracias. Estaremos conversando nuevamente. Espero en una Perfecto. siguiente etapa, otros temas.